Buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta sesión donde vamos a hablar de almacenamiento y de la nueva Powerball M4. Bueno, mi nombre es Miguel Amorín, soy BDM dentro de la división de DLMC dentro de CESDATA. Me acompaña, que está aquí a mi lado, Andrés Cabarcos. Buenos días a todos, encantado. Consultor de preventa dentro de nuestra división. Esta sesión webinar la hemos querido enfocar bastante en particular en la Powerball, la M4, es una cabina que salió a finales del año pasado, de 2018, y ahora, como veréis en la presentación, un poco viene a sustituir modelos existentes que han dejado de comercializarse o que dejarán de comercializarse en breve. Antes de dar comienzo a la presentación, hablando en concreto de estos modelos, simplemente un poco que sepáis, ¿no? Dentro de CESDATA somos un mayorista global que distribuimos todo el producto de DLMC. Como veis, es un portfolio amplísimo. Contamos, bueno, pues hay un montón de gamas de familia de productos, desde pues, bueno, servidores, client, comunicación, networking, almacenamiento y, por supuesto, también backup y protección del dato. Como veis, es un portfolio muy amplio. Nosotros, la verdad que tenemos un equipo especialista muy fuerte, un gran conocedor de todo este producto y, bueno, por lo tanto, que sepáis que podéis contar con nosotros para cualquier proyecto que queráis abordar y donde creáis que esas tecnologías pueden aplicar a vuestro cliente, a vuestro proyecto. Voy a hablar un poquito de la parte de mid-range, mid-range y entry-level, porque yo creo que M4 es un producto más enfocado en el entry-level, ¿no? Es una cabina de gama de entrada. Mid-range yo creo que entraría casi más en una Unity, yo creo, ¿no? Un poco por tipo de capacidad, crecimiento y potencia, procesadores, etcétera. Como veis, este es un poco digamos, el portfolio de DLMC en mid-range y en entry. En la M4, que es la que está justo en el centro, es este modelo que hablaremos hoy un poquito más en detalle. Digo porque es un modelo menos conocido y muy reciente. Digamos que cubre ese espectro, bueno, de gama, como digo, gama de entrada, ¿no? Como también sabéis, hay otros productos dentro del portfolio, SC Series, las antiguas Compelen, Unity, de la adquisición de MC por parte de Dell, pues es un producto que está dentro del portfolio y es, como veréis, muy potente y muy escalable también. Hay unas versiones también virtuales en la izquierda del MC Unity VSA, es un modelo de Unity sobre una máquina virtual de VMware, efectivamente. Y luego, bueno, pues también dentro del portfolio existen, librerías. Al final esto no sé si entra más en mid-range o pues no es almacenamiento puro. En realidad, ¿no? Ya sabéis todos que la librería más es un complemento al backup para poder almacenar este tipo de archivos que no requieren un acceso de lectura pues tan rápido, porque todos sabemos que las librerías pues trabajan con cintas y las cintas pues para encontrar un dato tenemos que leer la parte de cinta, con lo cual, como dice Miguel, es más enfocado a backup y protección de datos que a storage. Muy bien. Bueno, la M4 es un producto que salió, como decía, a finales del año pasado, concretamente en noviembre. Veis aquí que en este cuadrito en azul los diferentes modelos. Ahí podemos tener desde el modelo más pequeño que veis en la parte superior izquierda, que sería el 4012, que podemos elegirlo como el otro modelo de 2 US, el 4024, tanto en con una sola controladora como con un controladora dual para tener mayor protección del dato. Y el modelo de 5 US, que ya veis que es un poquito más grande, obviamente esta solo se podrá coger con esa controladora dual, nunca simple. Son máquinas que están preparadas para la parte de SAN y Direct Attach, no llevan la parte unificada, eso ya sería ese mid-range que decía Miguel antes, que serían pues las Unities, que ya llevan la parte de File System, y es una máquina preparada para ponerle desde 0 de flash hasta el 100% de capacidad flash. Es una máquina muy enfocada a flash o a rotacional, lo que queramos.
Luego, un poquito, en esta slide, como podéis ver, es muy sencillo. Simplemente veréis los modelos que van a entrar en End of Life tarde o temprano. Algunos incluso ya no se pueden configurar ciertas ampliaciones. Sí, de hecho, el modelo MD3, que sería un modelo natural que viene a reemplazar el M4, pues deja de comercializarse ya el 1 de febrero de este año. Por lo tanto, estamos ya en el tiempo de descuento para estas máquinas. Y de hecho, un poco, básicamente, como veis en el cuadro amarillo de la derecha, la M4, que como dice Miguel es el sustituto natural de la MD3, fijaros que no solo duplica las características de básicamente todo, sino que algunas incluso las cuadriplica, con lo cual, como podéis ver, es un modelo que aunque sea ese entry level, tiene un rendimiento muy fuerte a nivel de IOS, como podéis ver, hasta 320.000 IOS y podemos llegar a dar. Tiene una escalabilidad muy importante para el tamaño de máquina que es. Y sobre todo podemos ponerle, ahora veremos un poco más adelante, tanto bandejas de expansión pequeñas como densas con una gran cantidad de discos. Esto es un poco, bueno, no se nos permite hablar de precios en esta sesión porque es una sesión que se publicará probablemente en nuestro canal y está abierto a cliente final, pero que sepáis que, bueno, que el precio de cliente final, el live pricing, pues está en esos rangos de precios, ¿no? Obviamente vuestro precio es mucho mejor. Se han configurado diferentes bundles, lo que llamamos Smart Heroes dentro de DLMC, que nos ayudan a posicionar diferentes modelos ya predefinidos con algunos discos, ¿no? Aquí hay algunos modelos, por supuesto, ahora cuando empiece el Q1, a partir de febrero, pues recibiréis comunicaciones nuestras con modelos concretos y con precios exactos, ¿no? Eso que lo sepáis. El caso de uso, como veis, bueno, desde la virtualización hasta videovigilancia, aplicaciones corporativas, oficinas remotas, bueno, como veis, cumplen un amplio espectro, pero que al final es un caso de uso muy polivalente, ¿no? Bueno, y aquí un poco una tabla de referencia, tampoco entramos en mucho detalle, pero ya veis que viene toda la parte del hardware a nivel de discos, conectividades, backend, frontend, y un poco la parte verde podéis ver también el software, que recordar que es software all inclusive, todo el software que se puede configurar o implementar viene incluido en el precio de la propia máquina. Comentaros también, en la parte superior derecha tenéis los enclosures de expansión, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, tenemos tanto de 12 drives para la parte de Nearline SAS, como de 24 drives, que esto ya serían discos SAS de 10.000 vueltas, un poquito más rápidos, y si, como comentábamos al principio, esas bandejas de 84 discos con mucha capacidad para muchos terabytes. Aquí podéis ver un poco la colocación de los discos, simplemente comentaros que las dos superiores serían las de 12 y las de 24 discos, Nearline y SAS, lo que necesitéis. La parte izquierda inferior sería la de 5 US, como irían colocadas, y la parte derecha inferior sería la de 5 US, la bandeja de expansión densa, pero vista desde arriba. Esto iría en horizontal, metido, y esta sería la vista superior cuando saquéis la bandeja hacia vosotros. Como veis, un porrón de discos, muchos discos. Bueno, y la parte que a todos nos suele interesar normalmente, que es la parte de la conectividad, ya veis que tenemos conectividad de absolutamente todo, dos Power Super redundadas, por supuesto, el backend siempre va a ser de 12 GB SAS, ya no hay de 6 GB, con lo cual tenemos el doble de rendimiento en backend, y a nivel de frontend, ya veis, tenemos desde 10 y SCSI, tanto en base T como SFP, tenemos puertos de 4 y de 8 de Cyber Channel, podemos añadir más puertos SAS para las bandejas de expansión densas, obviamente, y bueno, un poquito podéis elegir básicamente la configuración de frontend que necesitéis para vuestro cliente. Cuidado porque esto es un modelo, como veis, de doble controladora, la controladora, pues una superior, la A y la B debajo. En este modelo se ha configurado, creo ver que son 10 base T, correcto, 4 puertas por controladoras, 10 base T, pero veis, decía Ander, hay muchas opciones. Hay una opción muy interesante también aquí abajo, ¿no? que te da 2 puertos Cyber Channel y 2 puertos SCSI, ¿no? Que ya sabéis que muchas veces, pues oye, siempre que queremos coger las dos tecnologías de frontend, de Cyber Channel y SCSI, debemos coger 2 tarjetas separadas. Pues con esta máquina incluso tenéis esa opción de coger una tarjetería que lleve 2 y 2 puertos para esos clientes que necesitan no solo la parte de Cyber Channel, sino también la parte de SCSI. Yo por lo que veo, Ander, no hay no hay una tarjeta de expansión para ampliar puertos, o sea, es decir, es un modelo entry. No tendríamos IO módulos, como por ejemplo tenemos en las Unities, que ya sabéis que aparte de las tarjetas embedidas, que son las que vemos en la slide, se pueden añadir una serie de IO módulos. Como bien dice Miguel, en esta no tendríamos esa capacidad a nivel de las controladoras. En la de 2 US, en la de 5 US es otro tema distinto, por supuesto.
Aquí podemos ver la de 5 U's y, bueno, pues un poquito, ya veis que llevan más fuentes de alimentación, obviamente, para ese rendimiento que necesita extra. Y a nivel de conectividades, pues podéis ver en la parte superior que básicamente son las mismas que hemos comentado hace un segundo. Los tipos de discos que podemos implementar, bueno, ya veis que están aceptados casi cualquier tipo de disco de cualquier tamaño que podéis ver. Y en la parte inferior derecha veis que hay algunos que todavía no están disponibles, pero que llegarán en el 2020, en un futuro muy, muy cercano. Bueno, Fiscal Year 20 es el que empezaremos ahora a partir de febrero, por lo tanto, es el Fiscal Year de DLMC, pero bueno, Q1 es febrero en adelante, por lo tanto estamos ya. Y por supuesto ya veis que tenemos esos discos FIPS que serían encriptados directamente en el disco. Ya sabéis que Dell suele trabajar con Unity así, el encriptado se produce en el disco, con lo cual no hay ningún tipo de gasto a nivel de memoria, procesador sobre las máquinas. Y todo el software incluido, que lo hemos comentado antes, la parte de ADAPT, que ya es el RAID distribuido. Si recordáis, por ejemplo, en las Unity híbridas, si nosotros tenemos un 4+1 a nivel de RAID, para ampliar necesitamos otro 4+1. Con este ADAPT Distributed RAID directamente funcionamos con un RAID distribuido. En vez de sobre un disco físico, se distribuye sobre los bloques de todos los discos que tenemos en el RAID, y a nivel de crecimiento podemos comprar un disco, 2 o 50, los que necesitemos. Eso es, sin ninguna limitación. Variedad distribuida. Yo creo que más adelante hay un slide. Ahora explicaremos un poquito visualmente cómo funciona el RAID. Aquí hay replicación remota por IP, tanto en Fiber Channel como IP, como decía. Que siempre sería síncrona, recordar. Siempre asíncrona. Y luego alguna funcionalidad para mí interesante para una cabina de estas características de gama entrada, como puede ser el tiering, es decir, el poder tener diferentes tipologías de disco y bloque caliente que asciende o desciende. Creo que hay un slide un poco más adelante. Y también la caché de lectura, ¿no? Donde podemos utilizar disco de estado sólido para facilitar la relectura y, por lo tanto, aceleración de la máquina. Creo que hay un ejemplo un poco más adelante. Fijaros que al final, por el precio de una máquina entry, tenemos básicamente todo lo que tenemos a nivel de design, por ejemplo, en una Unity, que es una máquina ya mid-range, con lo cual ya podéis ver que es una máquina muy potente. Bueno, esto es la parte del RAID distribuido. ¿Cómo funcionaría un poco esto? La pregunta siempre es, oye, y en este tipo de RAID distribuido, ¿qué pasa si me falla un disco, ¿no? Que es un poco la pregunta que todos tenemos a nivel de protección de nuestros datos. Bien, pues al estar, como hemos comentado, el JSPER no montado sobre un disco físico, sino distribuido, como estáis viendo en la slide que sale en pantalla, entre todos los discos, con un RAID 5 podemos soportar hasta la caída de 2 discos, que normalmente no se puede soportar. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo en la slide que se muestra en pantalla, nosotros siempre vamos a tener una copia, dijéramos, de todos los datos. Entonces, aunque caiga un disco, los bloques que contiene ese disco siempre estarán copiados en otros discos, con lo cual, como veis en la slide, es muy sencillo recuperar esos bloques perdidos y, por supuesto, luego pues reemplazar ese disco por uno que está nuevo. Eso es. Si habéis visto un poquito la secuencia, hablamos de cómo ampliábamos. Se amplía muy fácil porque al final los bloques se van distribuyendo y repartiendo por el resto de los discos nuevos. Y en el caso, como veis ahora, de que un disco esté fallando, pues somos capaces de recuperarlo en base a la información que tenemos distribuido por el resto. Por lo tanto, como veis, muy, muy interesante de cara, bueno, pues lógicamente a poder restaurar. Y he pasado muy por encima. Esto, por supuesto, además es totalmente transparente para el usuario. Esto no hay que gestionarlo de ninguna manera. Es la propia máquina con su inteligencia la que se encarga de ello. Claro, esto nos hace también que los tiempos de recuperación, que es uno de los grandes hándicaps que tiene pues, los RAID tradicionales, donde tenemos una pérdida de un disco y donde necesitamos reemplazar un disco por otro, hay un tiempo, lógicamente, en el que necesitamos reconstruir toda la información y donde nuestros datos también están en peligro. Porque, para un ejemplo muy visual y que lo entendáis enseguida, si nosotros tenemos que sacar toda la información de un solo disco físico, tenemos toda la carga de lecturas para recuperar ese disco caerá sobre un solo disco. En cambio, nosotros al tener, pongamos ejemplo, 20 discos, tenemos 19 discos en los que están contenidos esos bloques y no es lo mismo sacar la información de discos de 19 a la vez, cada uno con sus cabezas de giro, que sacarlo de un solo disco. Es lo mismo que nos pasa a nivel de performance en un RAID tradicional. Eso es, ¿no? Y como veis, incluso en el peor en el RAID más pequeño, pues estamos, bueno, ganando mucho tiempo, ¿no? Fijaros que incluso en el peor de los casos ya el tiempo es la mitad. Lo podéis ver en la tercera línea, Rebuild OneDrive,
Fijaros, con el RAID tradicional, un 8+2 tardaría unas 55 horas y con el RAID de la M4, el M4 tardaríamos 24 horas, que es menos de la mitad, con lo cual la mejoría es muy importante. Y estamos hablando de un disco potencialmente muy grande, ¿no? De 10 terabytes. 10 terabytes, efectivamente. Bueno, simplemente porque tú eres un ejemplo, yo creo que es interesante, bueno, incidir en esto y poder defender bien esta solución a vuestros clientes. Recordar además que esta presentación la vamos a distribuir, os la apuntará Miguel en un correo, con lo cual cualquier dato de las tablas que hemos visto y alguna que aparece más adelante lo vais a poder consultar cuando lo necesitéis. Bueno, sin provisiones no me decía eso es todo. Y esta es la parte de relectura, de utilizar el disco de estado sólido como relectura. Al final, una escritura necesariamente pasa por la caché, por la de RAM, y llegaría al disco, ¿vale? Pero también podemos guardar una copia en ese volumen SSD para facilitar la relectura. En el caso de que pidamos un dato al equipo y no esté lógicamente en la caché, ni tampoco en ese volumen que aparece a la derecha, lógicamente tengo que ir al volumen HD, tengo que ir al disco a cogerlo. Lo cogeré, muy bien, lo entregaré, esa línea azul de subida, y también copiaré ese dato. Como ha sido un fallo de caché, digamos, no estaba ese dato en la caché, automáticamente lo llevo al volumen SSD. De tal forma que si yo tengo que volver a hacer una relectura de ese dato, no tengo que irme otra vez al volumen de disco rotacional, sino voy directamente al disco SSD. Y eso es una gran ventaja, ¿no? Fijaros en la parte inferior en amarillo, podemos tener un máximo de capacidad usable en la caché de 4 terabytes, con lo cual, fijaros, una máquina con 4 terabytes de caché en SSD es un rendimiento también importante. Puede guardar mucho dato si es repetido en esa caché tan grande. Claro. Y recordar que estamos hablando de una máquina de entry level, como hemos dicho. El auto-tiering también hemos hablado antes un poco, ¿no? Tenemos esos bloques de 4 megas, esas páginas de 4 megas, y cada 5 segundos veis que ahí tiene un algoritmo de tiering donde él va colocando el dato, depende de la información más caliente iría a los discos SSD y un poco el dato menos accesivo, la información más fría se colocaría en esa parte de Netline, que es más para almacenamiento que para esa performance en lecturas. Claro. Y esto, pues una licencia totalmente gratuita también, incluida. Bueno, y el management, creo que todos los que habéis usado cualquier cabina ya lo conocéis, es el Storage Manager. El deployment se calcula unos 15 minutos más o menos, es una máquina que es casi plug and play, por decirlo de alguna manera. Todo es con HTML5, ya no usamos el Java para nada, que recordad que eso era un auténtico engorro. Y bueno, pues un poquito manejáis absolutamente todas las funcionalidades de la cabina desde un solo software, que sería del Storage Manager. Y bueno, ya lo acabamos de comentar, fijaros esos 15 minutos que os comentábamos, llegar, enchufar, darle conectividad de red y en realidad lo que tiene es un wizard a la hora de iniciarla y a partir de ahí ya la ponemos a funcionar. No hemos dejado mucho detalle, no vamos a entrar aquí en detalle, pero lo dejaremos en la presentación para que veáis los tipos de RAID tradicionales o en ADAPT que podemos configurar, bueno, los modelos, pues qué tamaños máximos de volúmenes podemos crear, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre para vuestra referencia. También los sistemas operativos, conexiones, etcétera, que están soportados y certificados. También las capacidades de expansión y cuáles son las opciones de expansión, tanto si empezamos en un tipo de bandeja o, perdón, cabecera de un tamaño u otro, cómo podemos continuar. Esto es importante, como dice Miguel, fijaros que en las soluciones que tienen dos US, que son las de la parte izquierda, podemos poner cualquier tipo o intermeter cualquier tipo de bandeja de expansión de las de dos US, pero lo que nunca podremos hacer será poner una bandeja de expansión de 2 US y luego una de 5. Entre 5 y 2 de expansión no se pueden intermezclar. Entonces, como podéis ver, si empezamos con 2 US, tendremos que continuar con 2 US, con cualquiera de los modelos, y si empezamos con 5 US, continuaremos siempre con 5 US, no se puede cambiar. Bueno, es un poco las opciones de configuración. Estos son enlaces interesantes tanto en el Knowledge Center, yo he sacado parte de esta presentación, así como datos de uso interno y externo, también es interesante que conozcáis. Competencia y comparación frente a otros modelos de DLMC, incluidos los MD3 y SCV con Pelen, en cuanto a capacidad de proceso, procesador, conectividad, etcétera, etcétera, y también con otros de la competencia, pues desde HP, NetApp, etcétera, ¿no? Es interesante también un poco para que veáis
cómo está posicionado esta máquina con respecto a la competencia. Bueno, en cuanto a un modelo, bueno, también yo creo que fíjate que el Unity 300, yo estaba pensando que el 300 también no deja de ser un modelo bastante entry level, es decir, aunque tenga capacidades de expansión, como decíamos antes, con tarjetas o con capacidad de discos, yo creo que sigue siendo un modelo, el Unity 300, que cumple un efecto bastante grande, es decir, empieza bastante abajo y es capaz de escalar mucho, con mucha potencia. Pero bueno, nosotros lo hemos querido más encajar en un modelo como yo creo que TLMC también hace, en un modelo mid-range, ¿no? Y lo comparamos con esos modelos SV, 2000 y 3000, ¿no? Bueno, y esto sería un poco el portfolio de Unity. Ya ha comentado Miguel que tenemos esa opción de Unity USA, que sería una Unity montada en una máquina virtual. Obviamente tiene una serie de limitaciones, por razones obvias. Y luego ya pasaríamos a los modelos en hardware, en físico de las Unities, que empezaremos desde la 300 o 350, que es la parte, como veis, esa F significa que es all flash. Y exactamente tenemos todos los modelos, el 400, 500 y 600, tanto en híbrido como en flash. Un poquito las diferencias que tenemos, pues son el número de discos totales que podemos poner, que obviamente en las más grandes será superior, el número de IOs que vamos a conseguir dar, pero por ejemplo a nivel de lo que son conectividades, software y demás, tenemos exactamente lo mismo, tanto en los modelos pequeños como en los grandes. O sea, al final las diferencias es una diferencia a nivel de procesadores y memorias internas que llevan para soportar pues esa carga de más discos y de más IOs que podemos llegar a necesitar. Como veis aquí ya también hablamos de replicación síncrona, por ejemplo, ¿no? Es una funcionalidad más, no sé, quizá más enterprise, más potente, más mid-range, que la síncrona que teníamos con la. Eso es, pero bueno, no olvidemos que también sobre una replicación síncrona tenemos una serie de gastos extras asociados porque tenemos que cumplir con una serie de milisegundos en las conectividades, con lo cual pues ya no nos vale un entorno, por ejemplo, iSCSI como en una síncrona, pero ya sabéis, pues oye, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, simplemente que sepáis que en la ME4 podéis usar la síncrona, que está incluida en el coste, por supuesto. Aquí tenéis un poquito a nivel de hardware, pues la memoria que tiene cada uno de los modelos, los drives máximos que podemos tener. Ya veis que, por ejemplo, de 150 discos máximos en la 300, podemos llegar a tener hasta 1000 discos dentro de Unity 600, que ya es un número de discos muy, muy importante. Y a nivel de rendimiento, pues ya veis que las dos primeras son muy similares y la 500 y la 600 pues ya pegan un salto importante de los rendimientos y las características que nos ofrecen. La parte trasera, exactamente igual que antes, que yo creo que es muy interesante. El backend de Unity siempre es a 12 GB SAS, exactamente igual que hemos comentado en la ME. No se puede cambiar a 6, es mandatorio. Y luego podemos añadir hasta 3 conectividades extras, que pueden ser tanto de 16 o de 8 GB Fiber Channel, 10 GB iSCSI o en base T o en SFP, por supuesto. Y bueno, pues podemos básicamente intermezclarlos un poco como queramos. A este nivel no hay mucha limitación. También, por supuesto, cuando ponemos mucho disco flash o bandejas muy grandes, podemos también incluso incrementar ese canal SAS de 12 GB poniendo puertos extras. Bueno, por lo que veo aquí, en blancos hemos marcado en cajita blanca los puertos 10G base T que vienen incluidos y que van soldados en la placa, vamos a ver, ¿no? 2 arriba y 2 abajo, en una controladora y en la otra. Luego, en los puertos con el recuadro verde, estos son los receptores que podemos seleccionar si queremos de Fiber Channel o de SFP, lo que nos convenga más. Y el marcado en azul son los 2 IO módulos, que estos sí pueden ponerse cualquiera de todos los que estáis viendo en pantalla. Esta parte trasera es común, entiendo, para todos los modelos de Unity. Todas las Unity deberían este mismo backend. Si necesitamos en un momento dado más conectividad, simplemente habría que añadir un switch a la solución y ya duplicaríamos o cuadriplicaríamos los puertos, lo que necesitamos. Y el anillo que acaba de salir es la parte de management, que ya sabéis que es 1 o 2 puertos, simplemente para ese management de la cabina, no para dar frontend. Y bueno, un poco el Unity también todo el software está incluido. Ya veis que tiene un poquito más de software, obviamente, que la ME, como hemos comentado antes, también por el hecho de que la Unity, como recordáis, es unificada. Tenemos la parte de SAM y la parte de NAS, toda junta. Y bueno, podemos hacer duplicación y compresión, encriptado, réplicas síncronas y asíncronas, hacer otro taller en el cloud, snapshots, cuotas, en fin, todo lo que podáis necesitar, básicamente, a nivel de una cabina, nuestra joyita que es Unity, lo tenéis todo. Tenemos es el Inline Efficiency, que bueno, ya sabéis que un poquito cuando trabajamos
con la parte de duplicación y compresión, pues siempre hay una serie de software o de características que es bueno que la máquina vaya haciendo con su inteligencia, pues para que esto quede lo más limpio y lo más eficiente posible, que sería pues este cero detect para borrar ceros que no se están usando, esta duplicación estática para tener más almacenamiento por el mismo precio, y la parte de la compresión pues para reducir para lo mismo ese tamaño de archivos y siempre que sea más eficiente nuestro gasto entera cuando vayamos a hacer. Esta eficiencia inline, entiendo, Ander, solamente es para discos estados sólidos. ¿O? Eso es. Como bien dice Miguel, efectivamente, tanto la duplicación y la compresión solo se realizan sobre o pools flash dentro de las híbridas o, por supuesto, en máquinas AFA completas. En definitiva, el truco está, el dato está en que se hace solo sobre disco flash, así de sencillo. Y como hemos comentado, tenemos esa replicación que ahí estamos mostrando la síncrona, pero recordad que puede ir asíncrona sin ningún tipo de problema. Y incluso ahora está ya disponible esa replicación síncrona en metro, ¿de acuerdo? O sea, con máquinas que están separadas 10 kilómetros o más unas de las otras. Y en fichero, ¿no? Por lo que yo entiendo, aquí lo que tenemos son un servidor NAS, que es, digamos, sería como una máquina virtual NAS que está publicando un servicio de fichero en una máquina y replica de manera síncrona contra otra máquina en un Además, fijaros que es un file replication metro y puede ser síncrono. Esto es muy importante. No todos los fabricantes disponen de esta tecnología en síncrono. En asíncrono sí, no hay problema, pero en síncrono ya es más complicado. Con esto tendréis una copia exacta en los dos CPDs de vuestra parte de NAS, que ya sabéis que muchas veces es donde se guardan pues, esos documentos importantes para la empresa, etcétera, y así no tendréis ningún tipo de pérdida en caso de que se os cayera o quemara un CPD completo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos hecho unas slides también hablando de herramientas, que yo creo que seguramente conoceréis muchas de ellas. Una que me gusta a mí especialmente es esta, de posicionamiento. Quizás está orientado a un mercado un poco más grande que el nuestro, pero muy interesante de cara a trabajar con vuestro cliente final. Pues en el caso de trabajar con una tecnología o una necesidad, por ejemplo, en media, en archive o en infraestructura virtual, pincharíamos en ese más, en esa pompita donde aparece Virtual Infrastructure, y ahí, al pinchar, nos va a decir qué máquinas dentro del portfolio del MC pueden encajar en ese tipo de necesidad, ¿no? Por ejemplo, pincharías en Virtual Infrastructure y a lo mejor te aparece por Unity, te aparece Component, te aparece M4. Bueno, está muy bien, ¿no? De cara a saber si estamos o no estamos en... Eso es muy cómoda a la hora de, oye, ¿qué máquina pongo aquí? Pues mira, sin problema, apoyaros en esta página y lo tenéis muy sencillo. Virtual Rack, que yo entiendo que conoceréis, donde está todo el portfolio del MC, servidores, almacenamiento, networking, y bueno, y podéis pinchar y ahí, como veis, aparecen todas las máquinas, aparece un pequeño datasheet donde aparece información, como veis, la parte trasera, delantera de las máquinas, bueno, interesante. Dentro del Partner Portal existe una cajita que pone centro de conocimientos o Knowledge Center, depende de si aparece en inglés o en castellano, pero bueno, donde vais a poder ver muchísima información de los productos que estamos tratando aquí. Como veis, yo he hecho simplemente una búsqueda, he puesto arriba M4 y como veis aparece mucha información. Aquí incluso tenemos, bueno, podéis verlo, no solo temas informativos, hay mucha parte técnica con datasheets, datos realmente importantes, tenemos competencia contra otros fabricantes, guías técnicas. Yo os recomiendo que os paséis a verlo porque tiene mucha información y es muy sencilla de descargar y de consultar. El Sizer, que yo creo que muchos de vosotros conocéis, sí, es muy interesante porque lógicamente nos va a dar una visión en el armario de cuántas bandejas y cuántas estamos utilizando y además cómo estamos estructurando este pool. Una pregunta que muchas veces nos hacéis es, oye, pero ¿cuántas SUS me va a ocupar esta configuración de discos que me estás haciendo? Y otra de las más importantes sería, ¿cuántos IOs voy a dar? Ya lo podéis ver en la parte superior, ahí tenéis cuántos IOs dar, cuánta teras en RAW nos da, cuántos teras usables, que yo creo que es el dato más importante para saber exactamente qué teras va a ver el cliente cuando esa máquina esté instalada. Y también tenemos el dato de eficiente capacity, que es
Cuando nosotros aplicamos de duplicación o compresión a la máquina, podemos hacerle al cliente un cálculo de cuántos teras se le va a dar usando esa compresión o de duplicación que él tiene. El impacto en lectura-escritura, en fin, da muchos datos y todo esto lo podéis exportar a un documento PDF que sin ningún tipo de problema es oficial de MC y podéis mandárselo a vuestro cliente para que él también tenga la info. Y aparte también un ficherito XML muy interesante si queréis. Para mandarlos a nosotros y que nosotros metemos en MyQuotes, que ya sabéis que es la herramienta de creación de ofertas, y así se calca vuestra configuración y nunca va a haber ningún tipo de problema de, oye, hicimos 19 discos y aquí se ven 20. Con el XML va a ir clavado lo que hemos puesto en el. Eso es, repasaremos lógicamente configuración, nivel de soporte, etcétera, ¿no? Que aquí yo creo que lo único que aquí no podemos marcar es el nivel de soporte de la máquina, pero bueno. Como ves también, desde hace unos meses también aparece las Powerball, en este caso solamente las M4, donde podéis configurar el modelo de 3 pulgadas y media, 2 pulgadas y media o de alta densidad y el proceso es el mismo. Podemos coger, exportar, ver cuál es la configuración, cuánto disco, cuántos usos está ocupando, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante. Es muy cómodo, sí. LightOptics, yo creo que es una herramienta que seguramente conocéis, antes se llamaba Deepak, ha ido cambiando el nombre, interesante para hacer un análisis de vuestro cliente, de las necesidades, un poco ver qué máquina puede encajar. Algunos de nuestros clientes, nuestros partners, lo que suelen hacer es mandarnos un enlace donde aparece el LightOptics de vuestro cliente, donde podemos extraer información nosotros y ayudaros un poco a la definición. Además, recordaros que es una herramienta gratuita, podéis usar cuando queráis y realmente es como pagar una auditoría para un cliente. O sea, vosotros podéis registrar absolutamente todos los datos a nivel de IOS, de almacenamientos, tasa de cambios diarios, en fin, crecimientos, muchísima información. Ya os digo, simplemente pasando un Excel, una pequeña aplicación en un servidor que tenga conectividad con las máquinas que vamos a analizar y os va a generar, igual que decíamos antes, un documento PDF muy grande, con mucha información y es, como os decía, como hacerle una consultoría directamente al cliente y decirle, oye, mira, tienes estas máquinas, te está dando unos picos en ciertos días a ciertas horas y lo vamos a solucionar de la siguiente manera, con lo cual no es un poco, pues ya sabéis, el ofrecerle al cliente de iría mejor si pusiéramos, no, con esto tenemos claro dónde información de qué volúmenes pues donde recaen todas las IOS, ese espacio que es muy útil para saber cuánta necesidad de disco estado sólido, por ejemplo, conviene tener o no, pues bueno, muy, muy interesante, ¿no? Y creo que, bueno, esto sería la parte más técnica, más de presentación técnica de la solución. Hemos dejado una slide de por qué Test Data y nuestro valor, un poco que sepáis que, bueno, pues del MC es líder indiscutible en el mercado, aparece en muchísimos cuadrantes de Gartner como número 1, tanto en servidores como en almacenamiento. El portfolio, lo habéis visto al principio, es amplísimo, tiene yo creo que es una apuesta segura, ¿no? de crecimiento en el mercado y para vuestros clientes y para vosotros, lógicamente. Y Test Data Advanced Solutions es la división donde trabajamos Ander y yo. En el caso de DLMC, somos el único distribuidor global, lo decía al principio, de todo el portfolio del MC, incluido la parte de client. Por lo tanto, muy interesante para vosotros en el momento que queréis trabajar en un proyecto conjunto con mucho equipamiento de DLMC, bueno, pues que sepáis que un único orden de pedido, nosotros somos capaces de explicarlo y trabajarlo conjuntamente. Experiencia y valor, bueno, yo no sé qué decir. Yo creo que llevamos muchos años trabajando en esto, estamos certificados, acreditados desde hace ya muchísimo tiempo y tenemos mucha experiencia y queremos ayudaros, pues lo que decimos, ¿no? Desde el principio, desde el principio del proyecto, pues hasta el final, contad con nosotros. Y además somos muy técnicos, ya nos conocéis y nos encanta ayudaros en cualquier proyecto que tengáis. Muy bien, nada. Y Test Data, bueno, pues al final un poco yo creo que es interesante que sepáis que lógicamente queremos ofrecer una garantía en la solución, que es que el proyecto y configuración que estamos trabajando con vosotros pues es la adecuada para vuestro cliente. Lógicamente somos un mayorista, por lo tanto hay cosas como el crédito, como las condiciones, como la logística, pues se presumen y se presuponen. Formación y marketing, bueno, pues algunas de las sesiones que estamos haciendo ahora, soporte comercial y preventa, como decía al principio, tenemos cobertura en muchos países de Europa donde distribuimos productos del MC. Interesante, bueno, si queréis trabajar
proyectos fuera de nuestras fronteras, un equipo técnico cualificado, más de 10 años de experiencia, tenemos un demo center, un showroom con equipos que tenemos. Recordar que para cualquier solución que queráis ver, o si bien la tenemos nosotros montada en nuestro demo center, sería la nuestra, y si no tenemos acceso a enseñaros cualquier tipo de demo, no enlatados, demos reales, ¿de acuerdo? Montados sobre el fabricante para cualquier solución que necesitéis, ¿verdad? Eso es. Podemos, como decía Ander, ¿no? Tenemos laboratorios virtuales que podéis contar con nosotros, y en nuestro Solution Center tenemos algunas máquinas que veis aquí, máquinas bastante recientes, algunas de ellas, y bueno, interesante, ¿no? Para que conozcáis un poco más en profundidad el producto. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, parece que no. Bueno, simplemente que sepáis que estamos atentos a vuestras sugerencias, a vuestros comentarios. Aquí os dejo mis datos. En cualquier necesidad que tengáis de este portfolio que estamos hablando, pues nada, contactad conmigo, contactad con nosotros y os ayudaremos. Nada, que sepáis que vamos a compartir esta sesión tanto en Orates Data como la grabación más la presentación a los asistentes, y nada, si no hay ninguna cosa más. Y como siempre, un placer haber estado con vosotros este ratito y